Hola, estimados estudiantes, un gusto saludarlos y saludarlas. Les doy la más cordial bienvenida de parte de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la carrera de Turismo Sostenible de la Universidad Estatal a Distancia. Hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes esta videotutoría que corresponde específicamente a una de las actividades finales del proyecto que se denomina Proyecto de Emprendedurismo Turístico. Este proyecto es de suma importancia debido a que, de acuerdo a nuestra experiencia, ya varios estudiantes de trabajos finales de graduación lo utilizan también como base para el trabajo final de graduación. Así que es muy importante que ustedes le saquen todo el provecho posible. Esta actividad consta de 3 entregas. Ustedes tienen el detalle de las fechas de entregas en las orientaciones de la asignatura. Y cada una de ellas tiene una serie de contenido. La primera entrega básicamente es sobre la contextualización del proyecto de emprendedurismo. La segunda entrega básicamente es sobre aspectos organizativos del proyecto de emprendedurismo. Y la tercera entrega es sobre aspectos más con respecto a cuestiones administrativas que tienen que ver con recurso humano, aspectos presupuestarios, etc. El proyecto es bastante integral. Ustedes tienen suficiente tiempo para desarrollarlo en un plazo previamente estipulado. Y lo importante o lo más básico de este proyecto es que puede ser una idea de un proyecto de emprendedurismo que ustedes ya hayan tenido alguna idea de formar una operadora de turismo o de repente un albergue turístico. Si ustedes tienen una idea en mente, que ya toda esta formación en el transcurso de la carrera les haya dado algunas ideas, pueden aprovechar en esta actividad justamente desarrollarla y ponerle contenido. O bien también el proyecto de emprendedurismo se puede basar en algo que ya esté en marcha y ustedes quieran afinarlo. La carrera se especializa fundamentalmente por darle a ustedes las herramientas necesarias para que gestionen sus propios proyectos. Entonces, esta actividad es una base fundamental para ello. A continuación, vamos a ver cada uno ya el detalle de cada una de las 3 entregas. La primera entrega consta de portada, introducción y desarrollo. Y el desarrollo, su contenido básicamente es el marco general del proyecto, que implica contextualización, objetivos, misión y visión, producto o servicio y mercado meta al cual va dirigido el producto, y las referencias bibliográficas. Importante a tomar en cuenta es el formato general de esta primera entrega y del resto también. No olvidar la introducción, obviamente el desarrollo y las referencias bibliográficas. Ahora vamos a ver cada uno de lo que implica cada uno de estos aspectos que estamos solicitando. Por ejemplo, la contextualización básicamente del proyecto de emprendedurismo es antecedentes de la empresa, ¿verdad? Si es una idea de proyecto inicial que ustedes tienen en este momento, decir, a partir de mi formación profesional tengo la idea de desarrollar una tour operadora porque considero que tengo ya los suficientes insumos para poderlo hacer y lo voy a hacer posiblemente con algún otro compañero de la carrera o lo voy a hacer desde una unidad productiva que va a ser mi familia que me va a apoyar en este proyecto, etcétera. Entonces, como el antecedente de por qué está decidiendo hacer ese proyecto de emprendedurismo, eso es necesario. El tema de ubicación geográfica, de la contextualización del proyecto de emprendedurismo también es muy importante, ¿verdad? En qué zona del país está, en qué comunidad, si está cerca o no de un destino turístico, ¿verdad? Y la importancia de ello, y ojalá sea un destino consolidado, y si no es consolidado igual no hay ningún problema, pero también comentarlo al respecto. Características de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de empresa es? El tamaño que pretenden desarrollar en esta empresa, ¿verdad? Si es una empresa pequeña, va a ser unipersonal o van a haber más socios, etcétera. Entonces, la parte realmente de contextualización tiene que ver con las generalidades de la empresa, de este proyecto de emprendedurismo. Otro elemento que es muy importante y se convierte en la columna vertebral es el de los objetivos, ¿verdad? Los objetivos realmente es el eje central del proyecto porque los objetivos, tanto el objetivo general que tienen que desarrollar como los específicos me van a dar la orientación de lo que vamos a alcanzar en este proyecto de emprendedurismo. Más adelante vamos a ver un poquito más de detalle al respecto.
Otro aspecto fundamental es la misión y visión. Estos son elementos también importantísimos y se vuelven indispensables porque me permite determinar qué es lo que yo tengo ahorita como empresa o quiero desarrollar como empresa y cómo visualizo esa empresa a futuro. También con respecto a la visión y misión, más adelante vamos a ver un poco más de detalle. Aspecto fundamental también es describir el producto o servicio que se va a brindar, ¿verdad? Entonces, si es una operadora de turismo, entonces tengo que determinar las características de la oferta, el radio de acción que voy a tener, ¿verdad? Si voy a operar en todo el país o solo en un destino turístico, los productos que voy a ofrecer en el sentido de que, bueno, si es un paquete o tours turísticos, tienen estas características, por ejemplo, se caracterizan por ser más con componentes naturales o combinación con algunos atractivos también culturales. Tienen que detallar lo máximo posible de lo que ustedes quieren desarrollar como producto o servicio turístico, ¿verdad? Hablamos de productos turísticos, por ejemplo, si se nos ocurre desarrollar artesanía, ¿verdad? O servicios, entendemos por servicio lo que es guiado, lo que es hospedaje, lo que es alimentación, los servicios básicos tradicionales, transporte, una tour operadora, todo eso son servicios, ¿verdad? Y los productos serían cosas ya más tangibles como una artesanía, por ejemplo, en el caso del turismo. Otro aspecto también importante es describir las necesidades de la empresa, ¿verdad? Como es una empresa que tal vez posiblemente apenas va a nacer, entonces tiene una serie de necesidades o limitaciones, ¿verdad? Que pueden ser de tipo de presupuestaria, o, ¿verdad? Que tienen poco capital para iniciar la empresa, pero eso no es tampoco pretexto para no poder arrancar un proyecto de emprendedurismo, o que no tienen unas instalaciones físicas para iniciar con la operación de una operadora de turismo, que de repente no es tal vez una necesidad o una limitación porque se puede dedicar o iniciar sus operaciones turísticas de forma virtual, por ejemplo, ¿verdad? Pero es importante visualizar cuáles son las necesidades que tienen para más adelante en el proyecto ver cómo las podemos fortalecer. Y otro aspecto ahí importante también es definir a quién va a ir dirigido ese producto o servicio, es decir, a qué segmentos de mercado vamos a dirigir eso. Nosotros no necesariamente hacemos paquetes, si hablamos de un emprendimiento, de una tour operadora, paquetes de turismo o tours de forma antojadiza, o sea, tenemos que definirlo en función de la demanda y el perfil, ¿verdad? O las características de ese mercado meta al cual nos vamos a dirigir, ¿verdad? Si va a ser a familias, si va a ser a turismo nacional o extranjero, si van a ser solo a aventureros, ¿verdad? O a un turismo más de índole investigativo o científico. Entonces tenemos una gama de posibilidades a quién podemos dirigir la oferta, de acuerdo a lo que realmente nosotros tenemos como recurso y podemos ofrecer, pero no hay que perder de vista las características de la población meta a la cual los vamos a dirigir. Entonces es muy importante que detallen ahí esas condiciones y características en rango de edad, en nacionalidad, ¿verdad? En segmento de mercado, etcétera. Ahora vamos a ver un poco más en detalle dos aspectos que mencionamos anteriormente, como son los objetivos y es la misión y visión. En el caso de los objetivos, aquí les mencionamos, ¿verdad?, que son metas a las cuales queremos alcanzar para la formación de la empresa. Los objetivos determinan las prioridades, ¿verdad?, ayudan a los resultados de la empresa y sirven como guía o orientación, que les decía anteriormente, en el crecimiento y fortalecimiento de la empresa. Los objetivos es indispensable que se ajusten a la realidad y condiciones de la empresa. Es decir, no podemos redactar objetivos muy ambiciosos o muy grandes cuando la realidad o el contexto en que vamos a desarrollar este emprendimiento es completamente diferente. Entonces, el ajuste a la realidad de los objetivos es fundamental y determinante. Los objetivos se redactan, y eso es muy importante, como les decía al principio de esta videotutoría, es la columna vertebral del proyecto de emprendedurismo. Es comenzando con un verbo infinitivo y deben ser evaluables, permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. Es decir, yo me planteo un objetivo en función si realmente lo puedo alcanzar.
Por ejemplo, si de repente se me ocurre, siguiendo con el ejemplo de una operadora de turismo, ¿verdad? Entonces yo voy a posiblemente plantearme un objetivo en función de instalar una operadora de turismo en la Fortuna de San Carlos para ofertar los servicios de este destino turístico. Esto es tan solo un ejemplo. Los objetivos deben definirse de forma clara, ¿verdad? Muy concreta, tienen que ser medibles, es uno de los requisitos, y tienen que ser reales. Entonces, que sean claros, medibles y reales es lo fundamental para los objetivos. En la guía que se les anexa a ustedes para el desarrollo de esta actividad que se encuentra en la plataforma, vienen una serie de objetivos que los van a orientar a ustedes de cómo elaborarlos. Porque es muy diferente el verbo que yo utilizo para el objetivo general que para los objetivos específicos. Es decir, si en un objetivo general yo me voy a plantear analizar las condiciones turísticas del destino turístico de Monteverde, el objetivo específico no puede ser tampoco analizar. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos es donde se desagregan una serie de alcances que me van a ayudar ya a alcanzar completamente el objetivo general. Entonces, el verbo del objetivo específico no pueden ser más grandes que el objetivo general. En este documento que les menciono, que se les anexa a ustedes para la redacción de objetivos, viene una serie de verbos de acuerdo al objetivo que tienen que plantear, ¿verdad? Si son objetivos de investigación, si son objetivos medibles, etcétera. De acuerdo a las condiciones, ahí viene el detalle para que les dé a ustedes la orientación. Así que es indispensable realmente que ustedes redacten muy bien esta parte porque, como les digo, es la columna vertebral del trabajo. Otro de los aspectos que también se les anexa a ustedes y está disponible en la plataforma, cómo elaborar una misión y una visión. ¿Por qué es importante? Porque también me ayudan a ubicarme en lo que yo soy ahora como empresa o pretendo plantearme como empresa y lo que quiero llegar a ser en un futuro. ¿Cuál es el problema de los desarrollos de los emprendimientos? Que hay veces que se planifica muy al corto plazo. Y para poner un emprendimiento turístico en marcha o de cualquier otra actividad económica es fundamental planificar y visualizarse en el futuro. ¿Por qué? Porque la actividad turística es muy volátil, es decir, va cambiando constantemente por algún acontecimiento natural, que de repente, qué sé yo, hay una inundación en un destino turístico o porque hay una crisis económica mundial, entonces ya no llegan los turistas a esos lugares, etcétera. Ese cambio, digamos, tan frecuente que se da en algunas épocas con el turismo, si yo planifico no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, me permite prever algunas cosas. No todas están al alcance de las personas que lideran los emprendimientos, pero sí hay algunas cosas que se pueden prever y planificar de mejor manera. En este caso, la visión me permite es lo que yo quiero alcanzar en el largo, mediano o largo plazo. Entonces ahí me permite también medir una serie de cosas que yo voy a ir desarrollando, no al día, sino a plazos un poco más prolongados. En ese sentido, entonces, la misión, y ahí les planteamos que la orientación que se le da a la empresa para alcanzar sus propósitos en el largo plazo, acompañando de aspectos de crecimiento y competitividad. Este tema de competitividad es sumamente importante porque lo que va a marcar la diferencia de mi empresa o mi emprendimiento con otras empresas y me va a colocar de manera más exitosa en el mercado. Aspectos a considerar para la elaboración de la visión. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? ¿Cómo seremos en el futuro? ¿Qué haremos en el futuro? ¿Y qué actividades desarrollaremos en el futuro? Un consejo importante para dar respuesta a estas actividades es no hacerlo solo. O sea, ustedes como estudiantes, cada quien va a desarrollar su propio emprendimiento de manera individual. Si tiene algún socio que usted quiera plantear o algún otro profesional en turismo o alguna otra persona o un familiar que también tal vez pueda ser parte de la empresa,
hacer este ejercicio de la misión y de la visión también en conjunto. ¿Por qué? Porque mientras más personas estemos, sumamos más conocimientos, sumamos más ideas, entonces en este caso la misión y la visión puede quedar muchísimo más fortalecida. En el caso de la misión es el qué hacer. Es decir, qué es lo que somos nosotros actualmente como empresa. Aquí nosotros la definimos que describe el rol que actualmente desempeña la empresa, es decir, manifiesta el quehacer actual de la empresa. Y al igual que la misión, les planteamos acá para que les ayude con la elaboración del contenido algunas preguntas. Para la misión hay que preguntarse y buscar las respuestas en función de quiénes somos, nosotros como emprendimiento, qué es lo que hacemos actualmente, dónde lo hacemos, por qué lo hacemos y para qué trabajamos. Entonces, es importante que tengan ustedes muy claro la diferencia entre visión y misión. Entonces, les reitero que la misión es el quehacer actual de la empresa, lo que somos en este momento, y la visión es lo que deseamos llegar a ser en el mediano o largo plazo. Ahora tenemos la segunda entrega del proyecto de emprendedurismo. Es indispensable para cada una de las entregas que las observaciones que se hacería por parte nuestra en la revisión de la primera entrega, ya para la segunda entrega vayan las correcciones. Es decir, si ustedes tenían observaciones en la redacción o contenido de los objetivos, para esta segunda entrega se tienen que ya con la corrección oportuna, ¿verdad? Para no ir realmente arrastrando una serie de debilidades en el documento y en el contenido en sí. Y las entregas son acumulativas, es decir, toda esta primera parte que vimos ahora en la primera entrega, igual va en el documento de esta segunda entrega, porque eso facilita ir viendo la integridad del documento. Esta segunda entrega, como les decía al inicio, básicamente es la parte de orientación y aspectos organizativos. Al igual que la primera entrega, lleva la introducción, desarrollo y orientación del proyecto. La orientación del proyecto que implica elementos innovadores del proyecto, beneficios en el mediano y largo plazo, justificación de la idea del proyecto, descripción del FODA, análisis del FODA y referencias bibliográficas. Por favor, sigan al pie de la letra, es muy importante cada uno de estos apartados. A continuación vamos a ver ya lo que implica el detalle de cada uno de estos aspectos de esta segunda entrega. ¿Qué son los elementos innovadores del proyecto de emprendedurismo turístico, ¿verdad? Ya sea productos o servicios? Básicamente son esos elementos que me van a diferenciar de la competencia, ¿verdad? Entonces, si hablamos de que voy a formar una operadora de turismo y las operadoras cercanas o que tienen un radio de acción similar al mío siempre ofrecen el mismo volcán, el mismo río, yo no necesariamente tengo que ofrecer el mismo volcán, el mismo río. Obviamente, no vamos a olvidar de que siempre hay íconos en el país importantes y son lo que llamamos popularmente los ganchos de atracción, ¿verdad? Entonces, si es el volcán Arenal, que ya es muy visitado y que se vende prácticamente solo, no vendamos solo volcán Arenal, vendamos volcán Arenal en el diseño de los tours de esa operadora de turismo, pero con algunos otros aspectos alternativos. Y ahí es donde está la parte de innovación, porque la innovación no me implica solo tecnología, ¿verdad? Me implica otros elementos diferenciadores. En tecnología, ¿qué puede ser innovador? De repente que si en la empresa queremos darle un matiz y que son los principios realmente del turismo en este país de sostenibilidad en la parte ambiental, entonces decimos, bueno, si yo voy a instalar un albergue turístico, me interesa hacer un manejo adecuado de los residuos líquidos. Entonces puedo instalar en el jardín de la empresa una biojardinera, ¿verdad? Que es una tecnología ambiental y alternativa para limpiar el agua, por ejemplo, de los baños o el agua del área de cocina, etcétera, y que esa agua la puedo volver a reutilizar, a lavar carros o para regar las plantas, etcétera.
Eso me hace a mí innovador. ¿Por qué? Porque es una tecnología, es ambiental y es un elemento diferenciado. Eso me le da al producto o servicio básicamente esa innovación que posiblemente no tenga mi competencia más cercana. Entonces, todos esos elementos diferenciadores son los productos de innovación que queremos. Es lo que me diferencia a mí de mi competencia o de algunas otras empresas que estén alrededor o en un contexto cercano donde yo me ubico. Otro aspecto también importante a desarrollar acá son los beneficios en el mediano y largo plazo. Es decir, si yo me planteo hacer un emprendimiento como de turismo, tengo que valorar obviamente lo estoy desarrollando en función de un beneficio económico, ¿verdad? De cada uno de ustedes, profesionales en turismo y que quieren emprender algo. Va a haber un beneficio económico directo, digamos, para cada uno de ustedes. Posiblemente va a repercutir o directamente más bien en cada una de sus familias, pero puede tener otros beneficios. ¿Qué beneficios? No solo visualizar la parte económica, puede tener beneficios ambientales, beneficios sociales y beneficios económicos. Ambientales, ¿por qué? Porque el ejemplo que les puse anteriormente en la parte de innovación, si implementamos ese tipo de tecnologías, va a haber un beneficio ambiental, no solo para usted, no solo para su familia, sino para el país, que fortalece la imagen de sostenibilidad del producto turístico en general de Costa Rica, ¿verdad? Entonces hay un beneficio muchísimo más generalizado. Puede que el proyecto vaya a generar beneficios sociales. ¿Por qué? Porque si usted plantea que en el largo plazo se generen ciertas utilidades y usted como política tiene que esas utilidades, un 5% lo destine a obras sociales, por ejemplo, ayudar a niños con escasos recursos para el ingreso a clases o pintar la escuela, o hacer actividades más culturales o destinar recursos económicos para educación ambiental en la comunidad, etc. Entonces los beneficios pueden ser múltiples, ¿verdad? Algunos más grandes, otros más pequeños, pero al final planteamos en los emprendimientos visualizar estos beneficios fundamentalmente porque la empresa no tiene que verse solo hacia adentro, sino la proyección que puede provocar en la comunidad, en el destino y en el país en su conjunto. También otros elementos importantes es seleccionar o justificar por qué seleccioné esa idea de proyecto, ¿verdad? ¿Por qué decidí hacer una tour operadora? ¿Por qué decidí hacer un albergue turístico? Aquí lo que tienen que hacer básicamente es la justificación de ese contenido, ¿verdad? Bueno, yo lo decidí desarrollar porque de repente si hablamos de algún producto como artesanía, ¿verdad? Si hay una herencia familiar en producir algún tipo de artesanía o cerámica precolombina, por ejemplo, y ya usted tiene la herencia de sus abuelos y de sus bisabuelos en el diseño y en las técnicas precolombinas, si usted las quiere mantener, es completamente válido justificar ese emprendimiento de artesanía por esa línea, por ejemplo, ¿verdad? O si decidí hacer, qué sé yo, o mi emprendimiento simplemente va a ser guía de turismo y yo soy mi empresa, ¿verdad? Entonces justificar por qué seleccioné eso. Bueno, ¿por qué? Porque reúno las condiciones como guía, hablo varios idiomas, me he capacitado en esto, ya estoy certificado por el INAH, el Instituto Costarricense de Turismo, etcétera. Entonces, en este apartado básicamente es justificar por qué seleccioné la idea de ese proyecto. Reitero, puede ser la idea que están haciendo desde ahora y ustedes lo están planteando en esta actividad, o puede ser una idea o un proyecto que ya está en marcha, ¿verdad? Que todavía eso les da mayor insumo y mayor facilidad porque ya algo en marcha ya está desarrollándose, entonces van a tener muchísimo mayor facilidad de plantear cierta información en el documento. Al igual que la misión y visión, también acá en la plataforma les facilitamos a ustedes una guía del FODA, ¿verdad? Cómo desarrollar el FODA y qué realmente es el FODA. El FODA son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. El FODA es un ejercicio que se viene planteando ya por décadas, fue creado como en los años 70. Realmente es un ejercicio que es muy vigente en el sentido en que se sigue aplicando bajo los mismos concepto inicial, pero
prácticamente lo que me hace el FODA es tener una radiografía de mi empresa. Aunque esté apenas iniciando o ya esté en marcha, no importa. En el FODA se plantean aspectos internos y externos. ¿Qué es lo que me permite este ejercicio del FODA? Básicamente, aparte de esa radiografía que les decía, es un diagnóstico. Es decir, cómo estoy yo como empresa en este momento. Lo que son las fortalezas y las debilidades son aspectos internos de la empresa. Y lo que son oportunidades y amenazas son aspectos externos a la empresa. Es decir, mi empresa puede ser que esté muy fortalecida a nivel interno, pero hay elementos de contexto, ¿verdad?, que están fuera de su alcance, como son acontecimientos naturales o políticas de Estado en turismo, que son elementos más externos que pueden incidir fuertemente en el quehacer de mi empresa. Entonces, el propósito de hacer el FODA es que tanto esas debilidades internas como las amenazas que son externas, que digamos es el panorama un poco más negativo o que me puede perjudicar, ¿de qué manera lo puedo contrarrestar? ¿Verdad? Entonces el ejercicio básicamente es tener ese diagnóstico de en qué condiciones yo voy a desarrollar mi emprendimiento turístico. El FODA no solo me implica definir cuáles son fortalezas, debilidades, las amenazas y las oportunidades. Realmente el FODA a mí lo que me va a implicar es también hacer un análisis, es decir, después de hacer el cuadro y el formato que les sugerimos a ustedes en el documento de cómo hacer el FODA, voy a hacer un análisis del resultado de ese FODA. Entonces es plantear 1 o 2 párrafos de lo que usted interpreta sobre ese ejercicio en el cuadro del FODA. ¿Verdad? Aquí tienen que describir de qué manera la empresa está aportando, por ejemplo, al desarrollo local y qué acciones también de responsabilidad social emprende realmente este emprendedurismo turístico o va a desarrollar el emprendedurismo turístico. Entonces, con estas actividades finalizamos esta segunda entrega. No hay que olvidar el punto anterior, que es describir de qué manera está aportando al desarrollo local. Aquí es importante que entendamos por desarrollo local es no solo la parte económica o que económicamente la comunidad esté, digamos, estable económicamente, valga la redundancia, sino que a nivel social haya un desarrollo. O sea, el desarrollo, aquí hay que entenderlo que en turismo, desarrollo no es sinónimo de planta turística, porque a veces cuando vemos desarrollos inmobiliarios en turismo, decimos, ese es un destino desarrollado. El desarrollo y la cantidad de edificios no me permite desarrollo local. No es sinónimo de desarrollo local. Desarrollo local lo entendemos como el encadenamiento de los emprendimientos turísticos o de otras actividades económicas que se dan en determinada comunidad. Es decir, donde una actividad económica beneficia de forma directa, indirecta, a la mayoría o gran parte de la población de la comunidad. Entonces ahí es importante que ustedes hagan una reflexión sobre desde su emprendimiento cómo puede aportar a ese desarrollo económico local. Y las acciones de responsabilidad social tienen cierta relación con esto también anterior y es, bueno, ¿qué es lo que voy a desarrollar yo para mejorar este destino turístico? Porque no solo va a hacer más competitiva su empresa, sino que va a levantar la imagen del destino, la imagen de la comunidad, por ejemplo, donde llegamos a una comunidad, donde puede ser una comunidad rural, donde hay una escuela pequeña, incluso una docente, pero si está bien pintada, con buena apariencia, hay personal capacitado, que los niños de repente se involucran de alguna forma con actividad turística, por ejemplo, etcétera. Pero ustedes como emprendedores ayudan a fomentar esos proyectos locales de conservación ambiental, de educación ambiental. Eso es parte de la responsabilidad social que ustedes tienen que hacer. La responsabilidad social son acciones que ustedes como emprendedores tienen que desarrollar hacia afuera de su empresa, ¿verdad? Ahora vamos, para ir finalizando con esta segunda entrega, un detalle sobre el análisis FODA. El análisis FODA es el estudio de situación, que es lo que nosotros planteamos ahí de una empresa o organización a través de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal como lo indican las siglas FODA. Entonces, consideramos, y aquí lo planteamos, que es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información
que posee el negocio y a su vez permite planificar una estrategia a futuro. Entonces, es una herramienta básica de planificación. El FODA es fundamental para eso también. Aquí les facilitamos un cuadro que también los tienen ustedes en la guía que está en la plataforma a manera de ejemplo, ¿verdad? No es que tienen que reiterar esta información en su documento, sino a manera de ejemplo y de referencia, porque las condiciones de las empresas son muy diferentes por el tipo de empresa, las características, tamaño. Entonces no podemos repetir ni FODAs, ni debilidades, ni amenazas, etcétera, en todos los trabajos. Eso es completamente individualizado y es de acuerdo a la realidad de la empresa. Por ejemplo, en fortalezas tenemos que el recurso humano capacitado para el desempeño de sus funciones, es decir, tenemos recurso humano capacitado para desarrollar esta idea de proyecto. Esa es una fortaleza. ¿Por qué? Porque es interna. También otra fortaleza es que se cuentan con instalaciones físicas buenas, en buenas condiciones para iniciar con el emprendimiento. Otra fortaleza es contamos con un catálogo de tarifas elaborado de los servicios, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, eso es completamente interno. Otros aspectos internos del FODA son las debilidades, que es la parte un poco de limitación. Por ejemplo, la existencia en el mercado de otros negocios similares, ¿verdad? La competencia, la falta de capital de trabajo o la falta de innovación de servicios, ¿verdad? Como les decía anteriormente, esas debilidades tenemos que hacer esfuerzos para volverlas más bien en fortalezas. En el caso de las oportunidades y amenazas que son externos, en las oportunidades vemos, por ejemplo, capacitaciones que dan las instituciones públicas. Si ven ustedes, eso es fuera de mi empresa, pero tengo la posibilidad de aprovechar esas capacitaciones. Participar en los gremios de turismo nacionales y locales, esto es muy importante, la vinculación que ustedes hagan como emprendimientos con estas otras estructuras gremiales. Y otra oportunidad como ejemplo se plantea es aprender de las experiencias de otras empresas. Eso es fundamental, ¿verdad? Que ustedes puedan aprender a hacer giras, ir a conocer otras experiencias de proyectos similares o diferentes al de ustedes, todo eso les suma conocimiento. Y finalizando con las amenazas, lo que se plantea como ejemplo es las nuevas políticas turísticas, aumento de nuevas empresas en el mercado, por ejemplo, ¿verdad? O la inestabilidad económica del país, que son cosas o aspectos de diferente índole que están completamente fuera del alcance de su empresa y que pueden tener alguna injerencia en la parte meramente operativa de este emprendimiento. Esto es a manera de ejemplo entonces del análisis FODA. Es muy importante que visualicen y les reitero, es hacer este cuadro, ¿verdad? Este ejercicio no tienen que limitarse a 3 o 4 fortalezas, por ejemplo, pueden ser muchísimo más. Realmente es un ejercicio que da para producir mucho. Después que finalizan con esta descripción de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tienen que hacer el análisis, ¿verdad? Que es hacer ese par de párrafos donde ustedes digan, bueno, realmente cuál es el diagnóstico de la empresa. Y si definieron tantas debilidades y tantas oportunidades, plantear en esas líneas qué es lo que vamos a hacer en un futuro cercano para mejorar y qué otros aspectos para fortalecer aún más la empresa. Entonces es indispensable que no olviden hacer ese análisis. Aparte del cuadro, hacer el análisis FODA, eso es fundamental. Con esto entonces finalizamos lo que es la segunda entrega del proyecto de emprendedurismo. Y ahora vamos a pasar a lo que nos implica la tercera y última entrega del proyecto. La tercera entrega del proyecto, al igual que las anteriores, tiene que llevar portada, introducción, desarrollo, ¿verdad? El marco general del proyecto con los respectivos puntos, que eso es la primera entrega, ¿verdad? La orientación del proyecto, que es esto que acabamos de ver con la segunda entrega, con sus respectivos puntos. Y lo nuevo de esta tercera entrega son los aspectos organizativos del proyecto. ¿Qué me implica eso? Organización de la empresa, organigrama de la empresa y cronograma de la empresa. Vamos a ver ahora el detalle de cada uno de estos aspectos nuevos de esta tercera entrega. ¿Qué es la organización de la empresa? La organización de la empresa es básicamente de uno de los objetivos específicos que se presentó
en la primera entrega, tienen que describir una serie de actividades para poder alcanzar ese objetivo. Puede utilizar, si les damos un ejemplo de formato, pueden utilizar cualquier otro formato, pero lo importante es no olvidar el norte del contenido. Ahí ponemos un ejemplo, uno de ellos es un objetivo específico, elaborar un inventario de recursos naturales y culturales de la comunidad. De repente, si yo voy a instalar una operadora de turismo, uno de mis objetivos específicos va a ser elaborar ese inventario de recursos para poder hacer mi oferta. Pero, ¿qué actividades tengo que desarrollar para poder alcanzar ese objetivo específico? Esto es solo a manera de ejemplo. Una actividad es diseño de instrumento de inventario. Antes de ir al campo tengo que diseñar una ficha de inventario. Ejecución de la capacitación a los colaboradores que van a hacer el trabajo de campo de inventario, es decir, si me van a ayudar 3 personas a hacer toda esa recolección de información de inventario, los capacitamos antes de ir al campo. Otra actividad es la aplicación de esos instrumentos de inventario en un periodo de un mes, ¿verdad? Puede ser que nos planteemos de meta en un mes vamos a levantar todo el inventario de recursos turísticos de esta comunidad. Y lo otro es una sistematización de la información del inventario. Si se dan cuenta, hay una secuencia lógica de cada una de esas actividades para poder alcanzar ese objetivo específico. Igual, la cantidad de actividades es relativa. Pueden ser esa cantidad de 4, pueden ser más actividades para alcanzar el objetivo. Eso va a depender fundamentalmente del planteamiento que ustedes nos presenten. Bien, con respecto al cronograma, que es otro de los aspectos que tienen que presentarnos, es elaborar una serie de las actividades que ya hice en este paso anterior, ¿verdad? Para alcanzar X objetivo ya desarrollé una serie de actividades. En un cronograma es lo que me permite a mí planificar la ejecución de acciones. Entonces, en el cronograma voy a plantear una serie de actividades que pueden ser por meses, por trimestres, como ustedes lo quieran planificar, ¿verdad? Puede seguir el siguiente ejemplo o esquema que le planteamos acá y ahí ponemos una de las actividades que habíamos planteado, la primera actividad, si se acuerdan, en el ejemplo anterior, planteamos elaborar un inventario de recursos naturales y culturales de la comunidad. ¿En qué plazo lo vamos a ejecutar? Esta es la planificación. Vamos a decidir si es en el primero, en el segundo, tercero o cuarto trimestre del año. Si vamos a plantear este proyecto de emprendedurismo y ustedes deciden presentarnos el proyecto con una planificación de 1 o 2 años, no importa, eso es válido, pero en función de ese plazo que ustedes se planteen, así van a dividir la ejecución de las actividades. Entonces, para esta actividad, de repente nos interesa que sea en el primer trimestre del año que se ejecute. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ese inventario, no puedo elaborar la oferta de la operadora de turismo. Entonces, ¿qué voy a ofrecer al turista? Entonces, tienen que visualizar todas las actividades con una secuencia lógica. Entonces, en este caso, tenemos que plantearla para el primer trimestre. Y ponemos las personas responsables, esa también está a manera de ejemplo. Y así sucesivamente con cada una del resto de actividades que ustedes se plantean. Otro aspecto es el tema del recurso humano del emprendimiento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas son las que van a echar a andar este emprendimiento. Entonces, ¿con qué recurso humano contamos? Depende del tamaño de la empresa y las características que ustedes plantean en la primera entrega del proyecto de emprendedurismo. En función de eso es que ustedes van a determinar cuál es el recurso humano que necesitamos, porque ustedes pueden decir, bueno, nada más necesitamos de un gerente, una persona en operaciones, por ejemplo, y otra persona en reservas, si es que vamos a hacer una operadora de turismo o una agencia de viajes. O puede ser que sea una empresa de mayor tamaño, y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un departamento financiero. Y en ese departamento, ¿qué recurso humano necesitamos? Un contador indispensable. ¿Y qué funciones tiene ese contador? Llevar la contabilidad al día, hacer los balances y estados de situación de la empresa, presentar informes mensuales a los propietarios de la empresa, etc. Entonces, aquí son 3 aspectos que tienen que desarrollar. 1, determinar el departamento de la empresa, el puesto
que aquí ponemos solo un puesto de ejemplo. En financiero pueden haber muchísimos más puestos, ¿verdad? Y las funciones pueden ser algo similares a esas u otras. Les reitero, esto apenas es un ejemplo. Puede ser que más bien esta parte financiera o contable sea una empresa muy pequeña y más bien pague sus servicios por aparte y los subcontrate y no los tenga dentro de la empresa, ¿verdad? Esto es un ejemplo si es de una empresa de mayor tamaño. Entonces pueden ser cualquier otro puesto, puede ser del departamento de operaciones, ¿verdad? En lugar de financiero, entonces ahí pongo el puesto de esa persona y pongo detalladamente cuáles funciones son las que desempeña esa persona. El último aspecto aquí importante a considerar es la parte presupuestaria. O sea, la parte presupuestaria es fundamental porque no podemos dejar de lado, aunque sea una empresa que va a arrancar con un capital de trabajo muy pequeño, igual tenemos que, así como planificamos actividades, en los puntos anteriores tenemos que planificar la ejecución presupuestaria, porque para cada una de esas actividades necesitamos presupuesto. Si necesitamos hacer un inventario y una ficha de inventario, necesitamos imprimir fichas de inventario y ya va a haber un presupuesto para poder imprimir esas fichas de inventario. Si vamos a capacitar a una serie de colaboradores, necesitamos posiblemente presupuestar un refrigerio para el día de capacitación de esos colaboradores. Para hacer la recolección de información, según el ejemplo anterior del inventario, también necesitamos obviamente posiblemente un carro para distribuirnos, necesitamos un GPS para georreferenciar si queremos hacer un inventario muchísimo más detallado, ¿verdad? Con un nivel de información mucho más detallado, pues podemos georreferenciar, entonces podemos pedir prestado un GPS o bien compramos uno ya para la empresa. Entonces se requiere, para una sola actividad, se requiere presupuestar una serie de aspectos, ¿verdad? Ese es apenas un ejemplo. Acá también es un formato de presupuesto sugerido, puede ser cualquier otro, pero sí es mínimo indispensable que tenga esta información, ¿verdad? Que es el rubro. Aquí lo que ponemos es, por ejemplo, un rubro de personal, de equipo inmobiliario y de alquiler. En el caso del personal ponemos el ejemplo de un gerente. Vamos a hacer este presupuesto por 12 meses, ¿verdad? Por un año. Entonces, por ejemplo, ahí presupuestamos que el gerente va a trabajar por 12 meses. Entonces, en cantidad ponemos que es una persona para que va a ser un solo gerente. El costo por unidad, es decir, ese gerente por mes me va a costar 500,000. Esto es apenas un ejemplo. Pero para poner el monto total del costo anual, yo entonces multiplico esos 500,000 que me cuesta el gerente por un mes por uno, porque es una sola persona y eso entonces me va a costar a mí anualmente 6 millones, por ejemplo. En el caso de equipo inmobiliario, ahí ponemos escritorio, puede ser computadoras, impresoras, cámaras fotográficas que son muy necesarias en esta actividad económica, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí ponemos escritorio, 2 escritorios. ¿Cuánto nos cuestan esos 2 escritorios? 25,000 colones. Entonces, eso me va a costar 2 escritorios, 50,000 colones. Entonces nada más multiplicamos la cantidad por el costo unitario. El otro ejemplo es alquiler de oficina. Vamos a alquilar una oficina por un año y ese costo por mes me va a costar 400,000. Entonces multiplicamos los 12 meses del año por 400,000 y ahí me da el monto total. Esto apenas es un ejemplo. Obviamente son pocos los ejemplos que vienen ahí, ustedes tienen que segregar todo el nivel de detalle. En personal, si tienen 3, 4 o 5 personas en su empresa, tienen que poner el detalle de lo que me cuesta anualmente es cada una de esas personas, ¿verdad? Entonces, con esto finalizamos ya el contenido de la tercera entrega del proyecto de emprendedurismo turístico. Este es un proyecto, como ustedes pueden visualizar, sumamente integral. Les repito también, como les decía al inicio, ojalá lo puedan utilizar ustedes como una base para el trabajo final de graduación, porque ya han habido experiencias bastante exitosas en ese sentido, entonces ya es algo que ya ustedes llevan de base y cuando están con el trabajo final de graduación lo que hacen es afinar obviamente de acuerdo a la orientación y contenido que les solicitan en ese momento. De esta manera finalizamos esta videotutoría. Ha sido un placer el poder acompañarles desde la Cátedra de Emprendedurismo Turístico. Les solicito por favor que cualquier duda
que tengan sobre el proceso, no importa si es en la etapa inicial, en medio o al final, en cualquiera de ellas, por favor, acudan a los medios que tenemos disponibles, como es el foro de acompañamiento, o bien por correo interno en la plataforma nos pueden mandar todas las consultas que sean necesarias. Les recomendamos que sí dediquen bastante tiempo a esto, reflexionen bastante sobre este proyecto de emprendedurismo, y es una práctica realmente que se hace un ejercicio bastante integral y que sin duda alguna va a ser de mucho provecho para cada uno de ustedes. Así que les agradezco y muchísimas gracias por acompañarnos en esta videotutoría.